19:03 ahora. Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes. El saludo también para todos ustedes que se van sumando del otro lado. Gracias a todos y todas. ¿Cómo te va, Diego? Bien, bien. Mucha información. Hubo información de presidencia, a nivel Congreso también. Sí. O sea que hay varios temas interesantes en la agenda y por supuesto estuvimos mirando mucho desde temprano cuando se anunciaban que los vuelos que tendrían que haber llegado a Buenos Aires no iban a llegar. Entonces también se habló mucho de la huelga en Argentina el día de hoy. El paro general por varias horas, que en teoría se iba a extender hasta la medianoche, ¿verdad? Así mismo, incluso ahora, hace minutos nada más, anunciaban el paro de la parte de ferrocarriles. Sí. Así que va a ser todavía, o va a tener todavía impacto, aunque los actos centrales ya pasaron después del mediodía. Queremos hablar de ese tema el día de hoy con ustedes, con analistas aquí en piso, con invitados que ya nos van a estar acompañando, así que quédense prendidos. Si ustedes quieren saber un poco más de qué se trata y cuáles son las reivindicaciones también que están, en este caso, reclamando los sectores que fueron a paro, a huelga general en la Argentina, vamos a estar con esos detalles porque también tenemos que hablar del calorcito que... Así mismo, hoy 27, 28, ahora estamos en esa línea más o menos de temperatura. Anunciaron algunos chaparrones para esta tarde, muy poca agua. Hubo aviso en algunas zonas del país, pero ahora agradable porque había vientito del sur, 19:04 minutos. Así está atardeciendo nuestra capital, anocheciendo mejor. Tenemos temperaturas que no van a ser muy altas durante esta semana. No van a sobrepasar demasiado los 30 grados, así que arrancamos contándole lo que pasa ahora, en este momento, con 28 grados y cielo escasamente nublado. Sí, humedad del 55% y ahí está el viento apenitas, un poco menos fuerte que lo que teníamos ayer. Más ligero, 7 kilómetros por hora, soplando en sector sureste los vientos a estas horas. ¿A la noche? Sí, para la noche, Diego, vamos a tener entre 29 a 26 grados. Asimismo, en la madrugada baja hasta 21 grados la temperatura. Para la mañana ya nuevamente temperaturas que se van a ir volviendo cálidas a calurosas, entre 23 a 29 grados. Vamos a compartir también con ustedes los datos del pronóstico extendido. Ahí estamos viendo. Sí. Para mañana jueves, 21 de mínima, 32 de máxima, se va asomando el sol por momentos, aunque con nubes como hoy teníamos en algunas zonas que parecía que iba a llover y al final no pasó. No pasó nada. El día viernes arrancamos el fin de semana con una mínima de 20 grados y una máxima de 33 también, con cielo escasamente nublado. Para el sábado, muy agradable, día espectacular para de por ahí hacer turismo interno, la gente que está de vacaciones, 20 grados de mínima para el sábado, 33 la máxima pronosticada, aunque va a permanecer nublado. Y el día domingo la mínima 21 y la máxima 34. Y también le hablamos de esto, lo que se viene, porque hay un aviso meteorológico que fue actualizado hace un rato nomás, que habla de tormentas, que habla de la ocasional caída de granizo también. Sí, señor, allí estamos viendo la zona de cobertura este y norte de la región oriental y los departamentos afectados por estos fenómenos van a ser el centro y este de San Pedro, centro y norte de Alto Paraná y Canindeyú, zonas del interior principalmente. Dice Meteorología que estos fenómenos van a ser de corta duración y rápido desarrollo, así que tener en cuenta estos datos y el aviso que fue emitido hace poco más de media hora. Bueno, le decíamos desde temprano, atentos a lo que pasa en la Argentina. Por supuesto, la actividad política argentina no nos es en absoluto ajena por un montón de factores de vínculo, de compatriotas que vienen allá. Sí. Y hoy, de hecho, se hablaba incluso de una cuestión vinculada al transporte. 4 vuelos que se vieron afectados por esto. Exactamente. Aquí en nuestro país hablaban desde el aeropuerto de cerca de 500 a 600 pasajeros que suelen mover esas aerolíneas que hoy no iban a estar teniendo servicios en algunos casos. Directamente había vuelos cancelados, otros que tenían retrasos en nuestro país, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, a causa de estas huelgas que en ese caso en particular ya nos dijeron que había iniciado un poco antes de lo previsto en Argentina. Así mismo, así que el tema propuesto para hoy tiene que ver con la Argentina, pero por supuesto con la cuestión de fondo también. ¿Qué están reclamando los argentinos? ¿Cuál es el plan del gobierno de Milei?
que hoy tuvo también altibajos, momentos agradables, digamos, en cuanto a aprobación, pero vamos a hablar de eso en esta jornada. Queremos ya saludar a nuestra invitada, la analista Nilsa Maíz del ámbito político. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas tardes, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Mirando un poco con atención lo que pasa en Argentina, por supuesto. Y creo que sucede algo en Argentina que habitualmente no se comenta sobre los políticos, y es que Milei está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer, sí, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser una situación como para que nos llevemos las manos a la cabeza o nos rasguemos las vestiduras, porque es algo que habitualmente sucede. La Universidad Austral sacó un informe donde hace un análisis de cómo han sido los paros generales en Argentina a lo largo de estos años desde 1983, y ha habido con el de hoy 43 ya con el de hoy paros generales. Entonces no es mucho más frecuente lo que pasa acá. No es algo, ay, Dios mío de mi vida, qué terrible ahora con lo que le está pasando a Milei a poquito de su gobierno, ¿no? Y Cristina Fernández, por ejemplo, en su segundo periodo de gobierno tuvo 5 paros generales, o sea que no es algo, parece, cuando para ellos no es tan raro. Cuando no hacemos la comparación, eso pues es lo que sucede en política, ¿verdad? Sí. Cuando nos detenemos solamente en una situación puntual y no hacemos una política comparada, una comparación entre los distintos gobiernos que tuvo Argentina desde 1983, desde que recuperó la democracia, pues no es algo que se diga: wow, esto no sucedió nunca y esto parece que va a ser la catástrofe. Ahora, sí hay que explicarle un poco a la gente, Nilsa, lo que está sucediendo y por qué se está realizando esta huelga general en la Argentina. ¿Cómo podemos hacerlo en resumidas cuentas? En Argentina, como en cualquier otro país, hay una oposición, hay personas que piensan de manera distinta. Milei, en su campaña, él se autodefinió como liberal libertario. O sea, si el liberalismo defiende una poca intervención del Estado, el libertarismo se pasa de rosca en ese sentido, ¿verdad? Entonces, él está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. No nos puede extrañar que él hable de privatizaciones, que él haya sacado su proyecto de megaley de más de 600 artículos donde quiere desregularizar. O sea, eso es lo que hace alguien, porque él definió muy bien desde un principio cuál era su filosofía política, su ideología en ese sentido. Y es rápido para un paro, ya que estábamos hablando de que todos los gobiernos, creo que solamente Alberto Fernández no tuvo, pero solamente en circunstancias de pandemia, ¿verdad? Sí. Fue muy particular, pero en general los gobiernos argentinos, como bien decías, siempre es común que haya paro. Ahora, llama la atención un poco que son un poco más de 40 días nomás de gobierno. También él tuvo mucha celeridad en hacer los cambios y tampoco es extraño conforme a lo que él venía diciendo que iba a realizar. De hecho, se nota que con el decreto que anticipó, hizo un trabajo previo mucho antes de ganar las elecciones, porque comprendemos que no es algo que uno haga de la noche a la mañana, sino precisamente con esa ideología que él defiende, ya iba pensando, iba diseñando los ajustes que iba a realizar. Y eso es lo que está haciendo. Vamos a hablar y continuar escuchando el análisis, por supuesto. Saludo grande también a los compatriotas y las familias que están dependiendo o que tienen gente en la Argentina, que son muchas, un país con el que hay tanto vínculo cultural, económico, que a veces incluso no se notan las líneas divisorias, ¿verdad? Totalmente, y mucha gente que nos ve desde distintos puntos de Argentina también. Aprovechamos para saludar. Totalmente. A lo que estaba mencionando aquí la analista Nilsa Maíz, queremos también unir otra voz, y en este caso una muy importante desde Buenos Aires. Está con nosotros en comunicación vía Zoom la socióloga argentina Lorena Soler, a quien ya queremos saludar también. Lorena, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estuvo el ambiente hoy? Digamos, ¿cómo se vivió este día de este primer paro en el gobierno de Milei? Bueno, se vivió con mucha intensidad, fue una gran movilización nacional. No es una novedad para la tradición argentina, ni los paros ni las movilizaciones, forman parte de la dinámica política
dirigente político en este país puede horrorizarse por un paro general y por una movilización, porque en efecto somos uno de los países del mundo con mayor capacidad de movilización y protesta social. Eso nos distingue frente a cualquier otro países. No sé si es positivo o negativo, pero no quiero hacer valorarse, pero hacer un juicio de valor, pero sí quiero decir que, bueno, no hay que sorprenderse tanto por un paro nacional, ni hay que sorprenderse tanto por un nivel de movilización tan masiva como la de esta tarde. Bueno, la disputa por los nombres, por los números también están en el juego, no tiene demasiada importancia cuántas personas movilizaron, sí que movilizaron los sindicatos, las organizaciones sociales, y dado que la ley que ha enviado Milei al Congreso no dejó de afectar a ningún sector social, inclusive aumentando la capacidad impositiva del Estado en contra del discurso central de Milei, ¿no?, que es la libertad y la no injerencia del Estado, ha llevado adelante, que es uno de los puntos que está trabando la aprobación de esa ley en el Congreso, que es el aumento de las retenciones, las exportaciones de productos agrícolas ganaderos, como también, por ejemplo, el impuesto a las ganancias a los asalariados, que en la Argentina, por supuesto, el 50% de los asalariados son pobres. Entonces, hay una contradicción central del discurso de Milei que se acerca de la idea de libertad, que entra en contradicción, como bien sabemos nosotros, con cualquier persona que se propone administrar al Estado y necesita recursos. Ahora, ese es un poco el panorama. La ley ahora tiene ese punto de conflicto principalmente en torno a el cobro de impuesto a las exportaciones, sobre todo, vuelvo a decir, principalmente Argentina exporta soja, digamos, al mundo, o una de las fuentes de recaudación más importantes del Estado, y si bien Milei subió con un discurso de eliminación de ese impuesto junto con otros impuestos, en esa ley, como en otras decisiones que ha ido tomando desde que asumió, lo que vemos que hay una nueva carga impositiva sobre los actores económicos. Ahora, Lorena, ¿cómo podemos explicar esta ley de ómnibus, que también es uno de los puntos reivindicados en medio de la protesta? ¿De qué se trata? Un poco para ir entendiendo. Pero ¿de qué no se trata, diría yo, no? Es una ley ómnibus, es casi, ¿no?, una metáfora de un elemento externo que se apropia de un territorio, ¿no? Que no afecta al sistema educativo, afecta al sistema científico, afecta al sistema económico, de salud, de educación. Regula y modifica casi todos los aspectos de la vida social argentina. De ahí que el nivel de movilización ha sido tan grande, porque no hay actor que no se ha sentido afectado por esta ley. Me parece una disparidad que en un tiempo tan corto se modifiquen cosas tan trascendentales de la vida social argentina, por ejemplo, el sistema científico, que el año que ya no tiene más presupuesto para funcionar, ¿cierto? Porque vamos a funcionar con todo el Estado va a funcionar con el presupuesto del 2023, y ustedes imagínense que la Argentina lleva una inflación del 100%, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo que dejar de funcionar en muchos aspectos. Lo mismo va a pasar con el sistema de salud y así sucesivamente con diferentes áreas del Estado. Entonces la ley ómnibus tiene un conjunto importantísimo de reformas. Es una ley muy densa, es una reforma muy importante que se tenga que discutir en un tiempo récord, digamos, entre gallos y medianoche, de una forma tan rápida y abrupta. Lo entiendo como parte de la lógica del poder, porque uno sabe que cuando llega al poder tiene legitimidad social, que tiene muchísima. Milei, casi diría que Milei tiene mayor legitimidad social que política, digamos, ¿no? Ha mandado un conjunto de reformas que ha sido realmente que cuesta poder conmensurarlo, inclusive para los propios diputados que la están estudiando en este momento, para las comisiones, ¿no? ¿Y cómo está el movimiento, más allá de la fuerza, digamos, que tiene en la calle todavía con la gente? ¿El gobierno o su equipo político cómo se ha mostrado en cuanto a la habilidad de conseguir alianzas en la legislatura? Bueno, más hábil de lo que imaginábamos se ha mostrado, la verdad es esa.
Recordemos que el equipo de Milei, como el propio Milei, son personas que no tienen una gran experiencia en el campo de la política. Sí. Si bien el PRO ha prestado, digamos, ha conformado una coalición, digamos, hoy no es ya Milei que gobierna o su partido, sino que es una coalición bien clara con el PRO, con el partido que dirigía Mauricio Macri, de ahí el acuerdo en el balotaje, pero ha tenido muchísima habilidad, podría decirlo, para modificar algunos de los puntos en los cuales los diputados mostraron reticencia. Y ha tenido un arma central, que es la amenaza a los gobernadores de recortar las partidas presupuestarias. Digamos, los gobernadores, de ahí que muy pocos tienen recursos propios, diría ningún gobernador podría vivir con recursos propios. Pero es verdad que es muy probable que hoy tengan diputados dictamen de mayoría la ley. Después va a haber diferentes dictámenes por cada uno de los artículos. Es una cuestión muy ardua, como decía, porque modifica todos los aspectos de la vida social. Sí. Pero es muy probable que finalmente, con las modificaciones que está logrando sacar adelante Milei, con negociación con los diputados, la ley termine saliendo. ¿Fue hábil, o sea, fue una buena estrategia entonces la que realizó Milei hoy diríamos que sí, en términos de presentar estas modificaciones? Sí, sí, digamos, bueno, cualquier político sabe que la aprobación o la decisión política es una negociación, digamos, sí. ¿No? Hacer su campaña, Milei decía que no iba a negociar, que va a estar en contra de la casta, pero bueno, después cuando llegas a la arena política, llegas al Congreso, llegas al Estado, tenés actores políticos reales, intereses reales, con los cuales uno tiene que negociar, y ha retrocedido en muchos de los aspectos con los cuales se presentaba bastante intransigente. El punto más crítico hoy, vuelvo a decir, son las retenciones, es casi el punto que traba la posibilidad de que salga la ley. Yo confío, porque ya hoy a la tarde, digamos, el dato político, tanto que uno podría ver en la manifestación, como puede ver en el Congreso, o puede ver en la política argentina, pero no solo, ¿no? Podría ver en algunos otros lugares donde los partidos se han casi disuelto, digamos. Es un nivel de fragmentación política muy, muy grande. Bueno, hoy Unión por la Patria, digamos, la coalición peronista que apoyaba a Sergio Massa, no sea partido, pero sea membrado, digamos, sí. El gobernador de Tucumán ha indicado que rompe con ese bloque, y otros bloques que van rompiendo, y otros aliados que tenían Milei que hoy rechazan eso. Bueno, digo, es una arena muy movediza de negociaciones, acuerdos y demás, pero podría decir que hay más habilidad política de Javier Milei de la que podríamos haber imaginado en ese personaje televisivo un poco, diría, rústico a la hora de pensar la política nacional. Ahora, esto también hizo o puede llegar a ser mella, estas modificaciones presentadas por Milei, en la respuesta ciudadana que estamos viendo, ¿o eso se mueve por otro canal, crees vos, Lorena? No sé si logro interpretarte. Las modificaciones que están llevando a la movilización hoy, digamos, es en rechazo a esas modificaciones. Claro. La principal, digamos, que digamos, me parece que la que conglomeró a todos, digamos, y bueno, más allá de aspectos específicos del sistema educativo específico, es la reforma laboral, ¿no es cierto? Sí. Punto clave de ley ómnibus también. No, en algunos aspectos ya han rechazado muchos artículos. No olvidemos que hace un tiempo, desde que los presidentes han comenzado a incorporar al sistema judicial al juego de la política, o que el juego de la política incorporó al sistema judicial, la justicia es un nuevo actor de la escena política que hay que observar. Sí. Ha habido amparos, contraamparos, pedidos y demás que van frenando mucho los aspectos de la ley también, y ahí hay que ver qué pasa cuando esté aprobada. Digamos, no solamente una negociación que Milei hoy tiene que llevar adelante con el Congreso,
sino también el sistema judicial, el Poder Judicial, que está jugando una partida ahí que hay que mirar con detenimiento, porque puede, en algunos casos, tener más capacidad de frenar o habilitar muchas de las modificaciones que el propio Congreso. Lorena, acá... Yo creo que sí. La dinámica, una cosita más, la dinámica política en la calle recién inicia, sí. Va a ser un año bastante complejo para la Argentina, no está muy cerca marzo es el inicio de las clases, con aumento, triplicación de la canasta básica, la canasta escolar, aumentos importantísimos de la canasta básica y al mismo tiempo problemas que va a afrontar Argentina, desempleo y déficit de las familias para poder afrontar los gastos básicos de sobrevivencia. Te decía, Lorena, que está con nosotros Nilsa Maíz también, que arrancaba hacia su análisis político también, y arrancaba en el mismo sentido que vos decías, que no habría que asombrarse mucho por esto que en la Argentina es una forma también muy viva, ¿verdad?, de ejercer la democracia, que es en la calle también, así que le damos también paso a ella para ampliar un poco la charla. Y yo quería preguntar, no sé que Nilsa tenga alguna otra pregunta directa ya, preguntar un poco también por la migración y sobre todo por nuestros compatriotas en la Argentina, porque se hablaba de muchos temores, muchos miedos para la población migrante. No sé si hasta ahora se puede ya sacar alguna conclusión o comentar un poquitito cómo está la gente en general. ¿Para mí me estás hablando? Sí. Bueno, ampliando un poco la charla, pero sí, primero a vos. Bueno, todo recorte de derechos va a afectar, a todos los ciudadanos, incluidos los ciudadanos paraguayos en la Argentina, ¿no? Y especialmente todavía no está tan claro qué va a pasar con el sistema de salud. Más allá de las reformas de las obras sociales y las prepagas y el aumento considerable de eso, pero sí va a haber restricciones en el uso del sistema universitario por parte de personas que no residan en la Argentina, o que no sean argentinas o no tengan la ciudadanía argentina, y van a tener que demostrar varios años de residencia en el país para poder ingresar al sistema universitario. Eso, parece una cosa bastante clara. Y por otra parte, muchos de los trabajos formales e informales y muchos trabajos de servicios van a ser los primeros afectados en una economía de estaflación, ¿no es cierto?, de crisis económicas, de recesión económica más inflación. A mí me recordaba lo que Lorena dijo. Yo soy politóloga, Lorena, te presentaron a vos como socióloga. Entonces, en la academia solemos decir que en la campaña electoral uno averigua a través de investigación, encuestas, qué es lo que espera el pueblo, ¿no? Entonces le ofrece lo que espera. Supongamos, asado es lo que quieren comer, por decir que es lo que más nos gusta a los paraguayos y creo que a los argentinos también, ¿no? Entonces, vamos a comer asado durante la campaña, hablamos del asado, lo rico que es, lo maravilloso, pero cuando uno gana la campaña, abre la heladera y ve que no tiene carne, entonces tiene que finalmente ofrecer lo que encuentra, ¿no? Lo que dejó el gobierno anterior o lo que sea. Entonces me hizo recordar eso cuando Lorena comentó lo de que la no intervención del Estado, que los impuestos no, y resulta que ahora va a subir. Entonces le pasa a Milei y le pasa a todo el mundo. Es como una contradicción. Sí, es una contradicción que le pasa a los gobiernos de todos los países, porque tienen que enfrentar de alguna manera. Luego, respecto a Milei, decíamos que él hizo cosas que normalmente no hacen los políticos, como, y ahí me va a corregir Lorena, que tras 15 años o más, 3 periodos de gobierno, probablemente vuelvan otra vez a algo óptimo, ¿no? Entonces, yo hablaba hoy con una amiga paraguaya que vive en Buenos Aires, que lleva muchísimo tiempo ahí, y claro, el comentario sobre Milei es catastrófico, que les está ahogando Milei. Pero yo le decía, pero Milei lleva demasiado poco tiempo. No, porque volvió a subir la inflación. Entonces, es bastante difícil llevar la comunicación política también desde el gobierno de Milei, como para que la gente comprenda
que se arrastra y quizás él consiga cambiar, no lo sabemos, porque nadie lo sabe. Leí que la del Fondo Monetario Internacional... Sobre eso... Sí, hizo también un comentario al respecto, ¿no? Si esto llega a funcionar, va a ser como el mundo mundial le va a aplaudir, pero hasta que eso suceda... ¿Coincidís, Lorena? No, va a cambiar, es evidente, ya cambió, la Argentina es otra. O sea, Milei fue un gran lector de una subjetividad de época que pudo interpelar como ningún otro político, ¿no es cierto? Ganó con amplias mayorías y está, digamos, y es el líder de un cambio social, digamos, que estaba en marcha, que tal vez un poco más subterráneo de lo que imaginábamos o lo que pensábamos, y ese cambio social va a ocurrir, ya ocurrió, digamos, el triunfo de Milei ya es en la Argentina. Sí. Un cambio social importante que va a tener y que está teniendo ya sus consecuencias también en el ordenamiento político, digo más claramente en el sistema político. Yo creo que el sistema político argentino será otro luego de Milei, el sistema de partidos será otro, el sistema de entidades políticas será otro. Nada será como lo conocíamos antes, ninguno de los partidos y ninguna de las entidades políticas. Eso sin duda, no porque no haga Milei, pero porque sí Milei interpeló algo que estaba pasando ahí y fue un vocero de esa transformación social que estaba en marcha y que claramente todos los estudios lo han aprobado, lo han argumentado. La pandemia puso en especial transparencia sobre todo la idea de la estatalidad, ¿no? La idea de la estatalidad que se quebró, que era tan importante en la cultura política argentina, en la vida cotidiana de todos nosotros, y que eso se puso muy en crisis durante la pandemia. Y en efecto Milei pudo ser lector de ese momento histórico de la Argentina. Ahora la pregunta es ¿a quién beneficia el cambio o cuán inclusivo es el cambio o qué características tiene ese cambio? Todos los indicadores ahora muestran que es un cambio con desigualdad social. Claro. Si es posible eso, digamos, mantener en el tiempo una sociedad con imaginarios o tradiciones tan igualitaristas como la Argentina, bueno, es toda una pregunta que aún no puede responderse. Pero por ahora la idea de la transformación social es algo que uno puede aseverar, y también que hay indicadores fuertes, por ejemplo, congelar el presupuesto. ¿Puedo pagar el celu? Perdón, pero la vida doméstica... Nos pasa a todos, tranquila, Claro. Lorena. Lorena, qué interesante, Sí. Bueno, no, interesante, decía, congelamiento con los niveles de inflación que hay, nos imaginamos el panorama que hay en Congelamiento muchos presupuestario. sentidos, claro. ¿Qué es congelamiento presupuestario? Es un recorte social importante, digamos, ¿no? Digamos, retirar consumos y demás. Si es necesario, si es así, se puede hacer de otra manera, esa es otra discusión, otra discusión. Pero si yo tengo que mirar la fotografía de Argentina de octubre, tengo que mirar la fotografía de Argentina de enero, febrero, marzo, o proyectar, bueno, es claramente una Argentina en crisis, ¿no? Crisis con recesión económica, eso estoy diciendo. Lorena. Por ejemplo, que todo el sistema se tenga que mantener con el mismo presupuesto del año 23, con 100% de inflación, bueno. Es un por recorte. ejemplo, no sé, conozco en detalle el sistema científico argentino, no va a funcionar. Claro. Yo no puedo trabajar más de investigadora, Claro. trabajar en otra cosa. Sí, y además es mucho de caminar en un camino en donde uno no conoce muy bien cuál es el lugar donde va a pisar, cómo está el terreno también con esa cuestión presupuestaria que mencionaba Lorena Diego. Así mismo, Lorena, te agradecemos mucho tu tiempo y te esperamos por acá. Sabemos que tu contacto con Paraguay es permanente, así que cuando estés por acá te esperamos para charlar de otros temas. Así que Mi otra patria. Un saludo desde acá. Gracias a ustedes, gracias por el tiempo y por convocarme y por creer que tengo algo para decir. Muy interesante, gracias. Muchas gracias. Bueno, así seguimos con esta charla, vamos a continuar acá en piso. Es muy interesante lo que se viene también. Esta crisis de partidos políticos también. ¿Será que en nuestro país le afecta de alguna manera el modelo argentino? Queremos hablar un poco de eso también en un ratito. Sí, le pedimos aquí a la politóloga que nos acompaña, que nos continúe acompañando. Tenemos que hacer una breve pausa, ¿sí? Con mucho gusto. Y ya volvemos. Muy bien, acá continúa la charla, ¿verdad? Sí, señor. Siempre
durante las pausas hay charlas más interesantes todavía. Perdona a la gente que no puede escuchar esa parte. Pero estábamos conversando un poquitito de lo que está pasando en la Argentina. Esto puede ser algo regional, porque bueno, estuvo Bolsonaro, que más o menos la línea se acabó, ahora Trump tiene de vuelta fuerza. Lo de Milei se puede expandir, digamos, de alguna manera a la región o eventualmente al Paraguay un modelo similar. Y puede ser, porque son ciclos, ¿verdad? Suceden ciclos. Bolsonaro volvió, Trump va a volver probablemente, ¿verdad? Tiene chance al menos. Sí, está alto en las encuestas. Y quizás en Paraguay también, lo comentábamos fuera de pantalla, ¿verdad? De que hubo algún indicio de inspiración, voy a llamarlo así, de lo que fue la victoria de Milei en Argentina, ¿verdad? De volver a eso de realmente definir qué es lo que uno cree y lo voy a decir, sobre todo los liberales en Paraguay, de volver a la esencia, a lo que es el liberalismo, a aquel liberalismo que comenzó con John Locke. O sea, sí. ¿Qué significa realmente eso? Si alguien dice que es liberal, ¿qué significa eso, no? Y Milei va mucho más allá de ser liberal, sino que es liberal, libertario. Pero podría haber acá fenómenos similares. Y creo que depende de que alguien desarrolle muy bien lo que es eso. Porque, ¿qué sucede? Parece que nosotros tenemos nombres, en el caso específico, porque estamos hablando de una ideología específica, ¿no? Entonces tenemos el nombre de una ideología en un partido político, sí, pero que no desarrolla el contenido. Hasta el socialista hay. Sí, también el partido, o sea, el pensamiento socialista. Entonces, si hubiera alguien, que no lo hay hasta ahora, o sea, si yo me perdí, cuéntenme quién es el que está, podemos decir, este es liberal porque dice esto y esto. En las campañas pasadas nosotros vimos el Partido Liberal aliarse con grupos políticos, sí, con ideas absolutamente contrarias. Antagonistas, de hecho. Sí, que le hizo perder su identidad. Dentro de la campaña no se vio la bandera azul, no se escuchó la polca 18 de octubre. Eso en la cultura política paraguaya es fundamental. Para los dos partidos tradicionales, claro, el público se vuelve arriba. Un sentido de identidad. Sí, pero un sentido de estos pertenencia. liderazgos tipo el de Milei tendrían que darse por afuera o podrían darse dentro de un partido como el Colorado, que es tan estatista, o como el liberal, que tiene también tantos vínculos, digamos, con un sistema más tradicional. Fíjate que Milei, los eslóganes, por ejemplo, uno cuando diseña una campaña electoral, nosotros en la profesión queremos que en el eslogan se resuma todo lo que va a ser el mensaje electoral. No sé, en el caso de Trump en Estados Unidos, Make America Great Again, vamos a hacer América grande otra vez. Entonces sobre eso se basaba, los malos eran los mexicanos. O sea, estaba en el eslogan el resumen de lo que iba a hacer su gobierno. Sí. Pero fíjense que Milei tenía un eslogan absolutamente fuera de órbita respecto a lo que estamos comentando, que era las fuerzas del cielo. ¿Leyeron, lo escucharon ustedes? O sea, él creía... Fíjense que es algo casi místico, ¿no? Él creía, porque le decían, ¿cómo vas a ser presidente de Argentina si no tenés fuerza ninguna? Entonces él hablaba de las fuerzas del cielo. Yo voy a ser presidente de la nación por las fuerzas del cielo. Va muchísimo más allá de lo que es una ideología política. Es como una fuerza descomunal de lo que él cree. Después, no sé si ustedes vieron, salió una foto con un líder espiritual, sí, que él frecuentaba, que sí, se le veía llorar, sí, desde el alma, como las fuerzas del cielo finalmente hicieron que esto sucediera. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿tenemos a alguien en Paraguay que tenga una fuerza tan arrolladora que dejemos de lado los colores? Porque todavía eso es muy fuerte entre nosotros, sí, el rojo y el azul. Son colores muy fuertes en Paraguay, aún con la crisis que tiene el Partido Liberal, que, claro, tendrá que hacer ese ajuste ideológico para volver a su carril y que finalmente los liberales sepan que es ser liberal, ¿no? Pero hasta ahora yo no veo esa fuerza, la fuerza de Milei, que parece ser mucho más que un mensaje electoral desarrollado. Lo decía Lorena también, entiende mucho más de política de lo que nosotros creíamos. Entonces tiene
el que había hecho así un proceso largo para llegar a, que tenía todo diseñado, cuando llegó al gobierno fue Perón, por ejemplo. Sí. Él tenía todo diseñado. Sí. Milei se nota que también, porque si no, ¿de dónde se sacó? Creo que son 644 artículos Claro, de la ley esta ómnibus que está sacando. Entonces, en el proceso él hizo muchísimo. Tenía el objetivo muy bien definido en el largo plazo. Pero aquí hasta ahora yo no veo eso. Claro, pero Ninza, y para cerrar nada más así brevemente, con una cuestión que va a ser desigual. Esa es la ideología libertaria. Sí, vamos, eso lo hablábamos también fuera de cámara. Hay que, en el espectro ideológico, ¿qué es lo que diferencia la izquierda de la derecha? Si tuviéramos una pizarrita dibujaríamos una línea, ¿verdad? Hacia la derecha hacia la izquierda pondríamos la palabra igualdad. Sí. Y hacia la izquierda pondríamos hacia la derecha. Sí, perdón, mi dislexia. La palabra libertad. Igualdad, libertad. Entonces, cuanto más uno defiende la libertad, más hacia la derecha se va. Cuanto más defiende la igualdad, más hacia la izquierda se va. Por eso hay países, España, por ejemplo, que los gobiernos suelen ir al centro. Sí. No, ni muy, muy, ni tan, ¿verdad? Entonces yo quedo bien con Fernanda ambos. y también con Diego. Aquí me quedo en el centro. En cambio, Milei se fue muy a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que él defiende a ultranza es la libertad, no es la igualdad. Entonces Lorena nos hablaba de que existen leyes, ahora él está promoviendo leyes que generan desigualdad social. ¿Y eso por qué Van a te- ser. Pero es que es eso lo que él piensa. Entonces cuando él se declara, se autoafirma, se autodefine como liberal, libertario, es eso lo que tenemos que esperar de él. No podemos esperar otra cosa de él. O sea, él va a privatizar. Es eso lo que pregona. Si no, Claro. estudiamos qué Hay que ver cuánta significa gente eso. cae en este camino también, ¿verdad? Y qué Claro. consecuencias sociales tiene. Pero bueno, Sí. se nos acabó el Es tiempo. algo apasionante Sí. que... Sí, ¿Qué pasa? se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero queda abierta la charla para otro momento, por supuesto. Gusto, con muchísimo Te vamos a gusto. hinchar de vuelta, Cuando Nelson. quieran, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Muy amable nuestra invitada de hoy hablando sobre el fenómeno Milei y este paro general que está ocurriendo a estas horas hasta la medianoche en Argentina. ¿Hacemos pausa, Diego? Y ya volvemos enseguida. Programa. Sí, señor, tenemos que hablar de esta sesión de finalmente que fue aprobada hoy por la Comisión Permanente del Congreso. 15 de febrero será el día en el cual van a estar tratando el pedido de desafuero de Hernán Rivas. Desafuero, vamos a tratar la ley del agente penitenciario para ponerle fecha de tratamiento, la ley de la carrera civil y el proyecto de ley de nepotismo que presentamos ya hace creo 10 días. ¿Para cuándo se va a tratar esto? Y estimamos que la fecha en que sí o sí se va a tener quórum es el 15 de febrero, creo que cae un jueves. Urge, pero no se puede aprobar una ley que tiene 156 artículos. Nosotros hicimos de nuestra parte socializar para que los colegas lo lean, entonces podamos constituirnos en comisión, aprobarlo. En caso contrario se va a aprobar en general y a la vuelta en marzo se ve artículo por artículo. El mismo colega solicitó también que no sea derivado a constitucionales, que es el debido proceso. Entonces ese mismo día se aprueba y... Senador, ¿cuál es? Bueno, Muy bien, nos vamos. nos vamos de poquito, Diego. Al sur nos vamos. Sí, porque ya se viene en segundos Mi Tierra Roja con toda la programación habitual de CNMN. Hasta mañana de nuestra parte. Chao, chao.